Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Miguel Piqueto, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Carlos. Muy amable. Recién estaba hablando de lo de Tucumán y me saltó la ficha, antes de empezar con la conversación que tengo la expectativa de tener con vos, de que vos estuviste en un problema en la Corte por una cuestión del régimen electoral en aquel momento de Río Negro y la posibilidad de que el gobernador se postule, no se postule, etcétera. Sí, es un tema... ¿Y ahora cómo ves lo de Tucumán a la luz de esto? Bueno, no solamente Tucumán, Carlos. También está la provincia de San Juan y la candidatura del actual gobernador Uñat por tercera vez. Así que los dos temas, por reclamo de la oposición, llegan a la Corte. Y la Corte tiene una doctrina sobre estos temas, en donde nunca ha avalado una tercera reelección. Caso Santiago del Estero con Zamora, el actual gobernador Zamora tuvo que poner a su mujer porque la Corte le vedó el derecho a la tercera reelección, seguida. Luego fue el gobernador Casas en la provincia de La Rioja, que también intentó un tercer periodo y la Corte también lo rechazó junto con Río Negro. Y el procurador no tiene que hacerse el desentendido, porque el procurador Casal en ambas provincias, La Rioja y Río Negro, hizo su dictamen y dijo que no se debía avalar un tercer periodo. ¿Qué está pasando ahora? Que hay una segunda en el rango de procuración que está firmando y dice que es una cuestión de derecho público provincial. Te doy este dato que no lo tenés. Bueno, vamos a ver qué opina la Corte, porque la Corte tiene sentados ya precedentes. Diría que hay una doctrina y una jurisprudencia de la Corte con 3 fallos en esta materia que son realmente muy importantes y que, lógicamente, si dirían que es una cuestión del derecho público provincial, estarían quebrando la doctrina de la Corte y armando una nueva. Lo pueden hacer, pero estarían armando y sosteniendo una nueva doctrina de la Corte. Lo que te quiero agregar en este tema, porque es muy interesante, que la Corte, frente a la ley de Lema de Santa Cruz, donde el candidato a gobernador Costa planteó la inconstitucionalidad de la ley de Lema, dijo, no, este es un tema de derecho público provincial. O sea, está ese otro antecedente. Sí, pero frente a las reelecciones, dijo no. Vamos a ver este debate en los próximos días. Vamos a analizar, cómo no. Te hago esta pregunta. Al cabo de 22 años, 2001, vos eras un protagonista central en el Congreso en aquellos años. 2023, son 22 años, se vuelve a abrir el problema de la calidad de la representación, de la gente enojada con los representantes. Sí, más que enojada. ¿Cómo mirás ese ciclo? Bueno, indudablemente que podemos analizar la crisis de representación. Indudablemente que podemos analizar que incluso hay a lo mejor gente en el Congreso que no tiene el nivel intelectual que debería tener o los antecedentes políticos de haber pasado por un municipio, por otro cargo provincial. Pero bueno, este es un proceso que ha ocurrido. Ahora, yo te diría que no hay nada más letal, más tremendo para la democracia que un mal gobierno como el que hemos tenido ahora. Porque este mal gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández pone en crisis la credibilidad del sistema democrático, a fondo. Lo pone en cuestionamiento como está ocurriendo ahora, donde se empieza a elaborar la teoría de la casta y todas estas cuestiones que hacen el discurso de la antipolítica. Pero el mal gobierno, y esto lo dice el politólogo y pensador Rosambalión, Pierre Rosambalión, que habla de que lo peor que te puede pasar es un mal gobierno. Y el último libro que él escribió es El mal gobierno, como título. Vos dijiste recién el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y cuando uno mira el oficialismo al frente de todos, ya está cada vez más claro
que el eje de campaña de Cristina y de todos aquellos que se alinean detrás de Cristina es centralmente oponerse a Alberto. Bueno, sin duda. A ver, nadie está cerca de un gobierno que tiene un fuerte cuestionamiento social. Todo el mundo trata de ponerle distancia. El deterioro del gobierno del presidente también es autoinfligido. Esto empezó en la pandemia y en esta cuarentena interminable que tuvimos los argentinos, que provocó la mayor pérdida del PBI de Latinoamérica. Después hubo un proceso de cierta recuperación, pero si la comparamos con los países vecinos, todos perdieron 3 puntos y medio, Argentina 10. Y bueno, y ese punto de eclosión de la credibilidad presidencial está quizás así en el corazón de esa fiesta de Olivos, ahí empieza un deterioro. Y también la credibilidad en la palabra del presidente. Lamentablemente el presidente fue perdiendo la credibilidad y no validó una legitimación de ejercicio, que era lo que él necesitaba hacer porque la de origen la tenía debilitada. Había sido puesto por la vicepresidente. Y si hubiera hecho vamos a algo contrafáctico. Si hubiera hecho una tarea medianamente razonable, la gestión hubiera sido así, media, indudablemente que nadie le estaría quitando el derecho a ser reelecto. Ninguno que llega a una instancia de una gestión más o menos razonable debería ser imposibilitado de plantear su reelección. Lo que ocurre es que aquí hay un dato concreto. El kirchnerismo, la vicepresidenta, los gobernadores, los actores sindicales, económicos, también han hecho una valoración y una gestión de esta presidencia negativa. Por lo tanto, el presidente tuvo que incorporar un elemento más en su debilidad, que es renunciar a la reelección, que no es un hecho neutro, Carlos. ¿Por qué? Y porque todos los gestos en política tienen una implicancia, una consecuencia. No hay neutralidad. A ver, te lo pregunto con un detalle, que más que un detalle. ¿Vos crees que hay un hilo oculto entre el renunciamiento de Alberto Fernández, el reconocimiento de que no puede competir por la reelección y la disparada del dólar, por ejemplo? Bueno, es uno de los factores. La disparada también yo tengo una teoría propia. A ver. Yo creo que también ha sido provocada. Para mí tardó demasiado la intervención del Banco Central. Cuando el dólar estaba ya pisando el umbral de 500 pesos, así decidieron intervenir. ¿Provocada por mala praxis o por internas? Bueno, el dato de que el ministro de Economía no se lleva bien con el presidente del Banco Central es de origen. Indudablemente que el ministro de Economía debería haber puesto su presidente del Central. El manejo de la mesa de dinero del Central es clave. Ahora bien, aquí también se ha producido una devaluación por el mercado, que nadie está analizando. Digamos, hay una devaluación de casi el 20% del dólar blue. ¿Dónde se paga, Carlos? Se paga en la góndola, se paga en el supermercado, porque los precios de la canasta familiar de los sectores populares aumentan en función del dólar llamado blue, o del dólar de la calle, el dólar que funciona, digamos, en este mercado paralelo, en donde cuando uno va a comprar dólares o cuando uno necesita dólares hay que pagarlo como te lo fija el mercado. Hubo una devaluación de mercado. ¿Habrá una devaluación del oficial? Bueno, este es uno de los temas que vos analizaste y que indudablemente los sectores más ligados o vinculados a la vicepresidenta y también a la Cámpora no quieren. Pero esto es una exigencia del fondo. El fondo está pidiendo también una adecuación del tipo de cambio y está pidiendo algo que no va a poder hacer el gobierno, que es un ajuste, un ordenamiento fiscal, que eso no lo van a poder hacer. Massa va a buscar un apoyo de 10.000 millones, vamos a ver cuánto consigue, para tratar de darle aire a las reservas, pero luego tendría que abordar alguna temática que esto va a quedar para el próximo gobierno, indudablemente. No la van a poder hacer porque en el medio hay un proceso electoral abierto ya.
donde el gobierno va a tratar de defender por lo menos el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, y algunas gobernaciones que ya están trabajando, los muchachos ya se corrieron del destino nacional. Hay 16 elecciones antes de julio, así que... Quiero que miremos este video. A ver. El presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad. Autoridad. ¿Qué significa la autoridad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el poder está en la Casa Rosada con el presidente, no está fuera de la Casa Rosada. No puede haber un presidente con tutorías, esquema de decisiones que se toman fuera de la figura presidencial. Siempre pensé lo mismo. Espera, vamos por partes. Sí. Pichetto presidente. Bueno, fue un acto importante en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Hay que atreverse, Carlos, a hacer una demostración con la gente, con ciudadanos, en una tarde de un día miércoles de semana, tratar de transmitir alguna idea, alguna visión de país. Yo tengo una mirada, te diría, optimista de la Argentina. Creo que el año 24 puede ser un buen año para el país. Creo que hay una senda que nadie está mirando, que es el sector energético con fuertes inversiones. Ambos tenemos un amigo en común, que vos consultás y que yo también converso con él, porque es un hombre conocido. Nombralo. Daniel Scherol, un especialista. Y él tiene una mirada alentadora, positiva, optimista del sector energético de la Argentina, que le puede proveer a la Argentina o evitar de gastar en importaciones. El año que pasó gastamos 3.000 millones de dólares. Las empresas públicas argentinas perdieron 6.000 millones. Bueno, y también creo que el año que viene puede no haber sequía en la Argentina, con lo cual la Argentina puede encontrarse con un flujo de dólares muy importantes. Las cosas pueden empezar a mejorar. En el medio también el nuevo gobierno tiene que hacer una política de ordenamiento fiscal. Bueno, ahora te quiero preguntar dos cosas. La primera, yo veo ese acto, que es un acto sin duda con tinte peronista, y digo, y miro todo lo que dijiste antes, que es una gran crisis del peronismo, donde se borran empiezan borrándose los gobernadores, siguen los sindicalistas, sigue Cristina y se queda solo el presidente. Sí, además otra lógica, ¿no? La lógica de los 70. ¿Qué significa para Juntos por el Cambio esta candidatura? ¿Por qué te presentás? Primero porque Juntos por el Cambio es una expresión de diversos partidos políticos, entre los cuales está mi partido, que es Encuentro Republicano Federal. Y porque indudablemente hay un electorado que está diseccionado con esta visión que expresa el kirchnerismo, que es una visión casi vieja, de la prehistoria, de los 70, de esta mirada, digamos, que vamos a hacer la revolución, que intervengamos los precios máximos, controlemos la economía, no dejemos exportar porque está a la mesa de los argentinos. Toda la mirada prosoviética que le ha dado siempre muy fuerte componente el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que si lo quieren para presidente, la verdad, sería muy interesante el debate con él. Porque la economía tiene esa mirada de intervencionismo vieja, ideas viejas, yo llamo necrofilia intelectual, son ideas muertas. Digamos, el mundo va hacia un proceso capitalista. La señora vicepresidenta habló de capitalismo. Muy interesante. Muy interesante. Dijo, bueno, el capitalismo es el sistema que todos los países tienen. Bárbaro. Te hago otra pregunta. También tiene libertades, libertad para exportar. Hay que sacarle el cepo a los exportadores, hay que ir haciéndolo gradualmente. Te hago otra pregunta. Te pido dos respuestas breves. A ver. Vos dijiste ahí en ese acto, capitalismo sin neoliberalismo no, dijiste. ¿Qué querés decir? Dije que el neoliberalismo financiero no es el capitalismo productivo que yo aliento. Fundamentalmente, mi mirada está vinculada con el mundo de la producción, del trabajo, la generación de trabajo, la modernización de las normas laborales, el mundo pyme, que no puede ser igual al de una gran empresa, entrada y salida rápida. Hay una estructura etaria en la Argentina, Carlos, que va de los 16 años a los 30 años, 45% de la población argentina es joven, fuertemente joven. Ese sector está desocupado o está recibiendo algún plan
está en la parte, digamos, en negro, trabajando como cuentatropista y no puede vivir, no le alcanza la plata. Ese sector es el que hay que incorporar al mundo del trabajo. Hay que hacer el esfuerzo para incorporar al mundo del trabajo. Para eso, los sindicatos también lo saben, hay que hacerlo con ellos y con los empresarios. Pero Ahora te saben hago que la hay que- última pregunta. Sí. Vuelvo a ese discurso. Permitime recordarlo por si a alguien se le pasó, donde vos decís, no puede haber un presidente tutelado. Y uno dice, la primera imagen que le aparece es Alberto Cristina, pero después te aparece otra imagen, que es cualquier presidente de Juntos por el Cambio y Macri. Macri No. en Puerta de Hierro, en Cumelén. No, tampoco. ¿Eh? La Argentina no da para eso. Cualquier señal que se dé en ese rumbo es negativa incluso para el propio candidato. Creo que la Argentina necesita un presidente con autoridad. Y la autoridad tiene que estar en la Casa Rosada, el poder de decisión. La figura de la... Pero Macri es bravo, ¿eh? Bueno, pero yo creo que Macri tiene que ocupar un rol de consejero en los grandes eventos, al estilo americano, Carlos. Digamos, si hay un proceso de alta complejidad donde vos necesitás la consulta de los expresidentes, acá habría que tratar de construir también un camino y un sendero del diálogo político institucional de la Argentina, digamos, en orden a que el expresidente no sea vapuleado, ensuciado y llevado de rodillas a Comodoro Pi. Pero bueno, esa sería una Argentina muy, muy ideal. Creo que hay que construirla también, hay que construirla, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No, gracias, Vamos Carlos, a por tu seguir- invitación, ¿eh? Vamos a seguir tu saga. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Vamos ahora a un corte y recibimos... Ah, perdón, me equivoqué, no hay corte. Vamos a recibir ahora a